Buenos días, mi nombre es Luis Fernando Reyes Betancourt y vengo de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Tecnología de Software. Estoy en segundo semestre, Grupo A. En el video de hoy explicaré mi mapa mental sobre la programación orientada a objetos, o mejor conocido como PO. Empezamos con términos fundamentales como la abstracción, el cual es una visión externa de un objeto, separando el comportamiento específico y distinguiendo tipos. De ahí surge el encapsulamiento, que es una característica que indica los atributos deben tener visibilidad private, y a las abstracciones ordenadas y clasificadas se les denomina jerarquía. Lo que nosotros entendemos como un paradigma es básicamente una filosofía o una manera de ver las cosas. La programación orientada a objetos rompe definitivamente con el paradigma de la programación estructurada. Surge el concepto de objeto, y todos los programas se reducen a objetos que tienen una serie de atributos, comportamiento o procedimientos llamados métodos. Estos objetos, que son instancias de clases, se relacionan uno con otros y de esta manera se diseñarán aplicaciones y programas. Y básicamente un paquete es un contenedor de clase. Ahora, las clases contienen toda la información necesaria para crear los objetos que representan. A su vez, cada objeto que creamos es una instancia de su clase, y la relación de clases es a lo que nosotros llamamos herencia. Un objeto es una entidad que combina un estado, o sea los atributos, comportamiento, que son los métodos, e identidad. Una clase es una descripción de los atributos y métodos de una clase que tiene datos. Estos datos pueden ser abstractos y contener los atributos, visibilidad, métodos, parámetros, nombres, y cada uno tendrá sus ramas respectivamente. Lo que conocemos como atributos son los que hacen referencia a las características que se le incluyen a las clases. Estos atributos pueden ser declaraciones con dos tipos de datos, tipos primitivos o declaraciones de clase. Lo que sigue es la visibilidad, que se refiere al nivel de los atributos y métodos. Los niveles de accesibilidad se dan por ejemplo, private, public y protected. Private se puede acceder desde un método implementado desde la misma clase. Public es que se puede acceder desde un método implementado en cualquier clase, y protected es que se puede acceder desde un método implementado de una clase que herede las clases que contiene esta visibilidad y desde las clases implementadas de un mismo paquete. Ahora los métodos hacen referencia a los servicios que se le incluyen a la clase. En estos métodos se implementa el código necesario del servicio, el cual debe contener visibilidad, que hace referencia a establecer si el método es private, public o protected. Debe tener un retorno, el cual es un método que puede retornar la información, nombre, para identificar el método de la clase, y los parámetros, para recibir de 0 a n parámetros, y pueden ser de tipo primitivo, de datos o una declaración de una clase. Con los objetos ya definidos, el siguiente paso es escribir la descripción de estos objetos. El modelo que utilizaremos para crear dichos objetos es que procedemos a escribir su clase. La clase de un objeto contiene la lista de atributos relevantes para los objetos que representa, y la lista de los métodos que puede utilizar o que se debe hacer en dicho objeto. Con la clase ya creada, se instancian los objetos a partir de ella para utilizarlos. Las características que debemos considerar relevantes para nuestros objetos son sus atributos, y para almacenar dichos atributos en estos programas necesitamos usar variables, los cuales son los tipos de variables que vamos a ver a continuación. Hay dos tipos de variables. En el caso de Java tenemos cuatro, que son los principales tipos. El variable de instancia, que son los atributos particulares de cada objeto.
que pueden ser cualquier tipo de dato, ya sea primitivo o de referencia a otras clases. El tipo más básico de variable que tenemos en Java. Las variables de clase, que son propias de la clase y no de los objetos que se crean a partir de ella. Una clase puede tener cualquier cantidad de variables de clase, las cuales pueden ser de cualquier tipo de dato y pueden o no inicializarse en su declaración. A las variables de clase no inicializadas en Java se les asigna un valor por defecto. En conjunto, las variables de instancia y de clase se denominan variables globales, dado que toda la clase puede verlas y sabe de su existencia. Y por último, las variables locales y parámetros. Las variables locales son aquellas variables que se declaran dentro de un método. Métodos que hace que una variable local no pueda ser utilizada fuera del método en el que se declara. Únicamente el método que la crea sabe de su existencia. Y los parámetros son similares a las variables locales, con la diferencia de que se declaran en la definición del método. Para poder llamar a cualquier de estos métodos, es necesario proporcionar todos los parámetros que el método haya declarado.